Hoy vamos a hablar de asesinatos, de decadencia moral, de corrupción, en definitiva, y si me lo permiten, de literatura. ¿Por qué genera tanta atracción la novela negra? Probablemente nos identificamos con personajes que no son blanco o negro, sino que tienen muchos matices. Ahora lo que buscamos es la imperfección, la persona que más que solucionar un misterio, pues podríamos decir que necesita terapia. No es tanto que no pueda haber una persona honrada dentro de esa eh, posición de detective, sino que el día que venga nadie lo querría. Justamente la novela negra nació para eso, para hablar y darle voz a todas esas injusticias, digamos, o sea, nació para hablar de la corrupción, del narcotráfico, de otro tipo de violencia. Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast de Cultura sobre Mesa. Hoy vamos a hablar de asesinatos, de decadencia moral, de corrupción, en definitiva, y si me lo permiten, de literatura. Más concretamente vamos a hablar de novela negra. Para ello contamos con nuestra invitada Esther Broll, empresaria, consultora en comunicación estratégica, gran amante de los libros y por ello podemos decir que es cofundadora de dos clubes de lectura, Leer es Viajar, de la Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras, y de otro club que se llama Entre Libros y Gerentes, de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Yo pienso que antes de empezar es bueno que delimitemos qué es novela negra, porque muchas veces utilizamos indistintamente novela policíaca, thriller y novela negra. A veces es lo mismo, pero no necesariamente, ¿no? Yo pienso que la diferencia básica, corrígeme si tú lo ves de una manera diferente, podemos decir la novela policíaca que intenta solucionar un enigma, quién mató, quién disparó. Y si vemos la novela negra, obviamente también se hace esa pregunta, pero es, digamos, un poco más lenta, ¿no? Porque le presta más atención al estudio del contexto, al estudio de la sociedad. Y si vemos lo que es el thriller, puede ser también, sobre todo si lo aplicamos a la novela negra del norte, nórdica, sí que hay una coincidencia entre novela negra y thriller, pero el thriller es más, digamos, más veloz, da más importancia a la tensión momentánea. Y bueno, momentánea no, permanente, diría yo, ¿no? Yo propondría como primera pregunta para abrir este diálogo, porque esto es una conversación distendida entre amigos, eso es lo que queremos que sea siempre, una primera pregunta muy general: ¿por qué nos gustan tanto los asesinatos? ¿Por qué nos gusta tanto leer de lo oscuro? ¿Qué crees tú? Siguiendo un poquito con la línea que tú decías, y creo que eso es el éxito de la novela negra, es que más allá de la policíaca, que justamente como tú decías, busca averiguar quién llevó a cabo un crimen y después de eso todo regresa a la normalidad, la novela negra explora en la corrupción, en ciertas decadencias del ser humano, digamos, y sí, está viendo cómo ocurrió un crimen, pero una vez se resuelve, no necesariamente las cosas regresan a su lugar. Esa creo que es una de las cosas más importantes. ¿Y por qué genera tanta atracción la novela negra? Que, como tú dices, muchas veces se mezcla con el thriller, y es que probablemente nos identificamos con personajes que no son blanco o negro, sino que tienen muchos matices. Y eventualmente podemos identificar o haber vivido o haber sabido de circunstancias similares. Creo que por ahí podría responderse a la pregunta que tú hacías. Y yo creo que también es porque muchas veces rompe el orden, rompe ese patrón y nos obliga como a ver o a descubrir
eso lo más oscuro del ser humano, pero desde un lado seguro, o sea, nos expone al peligro mentalmente, o sea, y estamos como súper obsesionados, pero estamos desde un lugar seguro. Y yo creo que más que porque nos guste la violencia, es porque estamos tratando de entender esa oscuridad del ser humano, de dónde viene. Yo creo que para definir novela negra es importante hacer un vistazo al pasado con textos como de Agatha Christie o también de Sherlock Holmes. Em, la idea general en ese momento es bastante moderna. Yo le llamaría hasta de alguna manera cartesiana. El diálogo a través del texto es pienso, entonces descubro. Es así un detective muy racional que va desvelando el secreto o el enigma del que usted hablaba. En la novela negra no es tan así, creería yo, no solo por lo que usted ya habló también, con respecto al tema de la corrupción, el crimen, la violencia y la decadencia moral, que creo que es importante, sino que también el detective toma otra posición. No es este detective ultra racional, al de la alta burguesía, sino que habitualmente son personas que no son exitosas, sino que son personas que dentro de su proyecto de vida han fallado, así como el sistema mismo en el que viven. Y, por tanto, creo yo que el propósito del detective en la novela negra no es tanto desvelar el crimen, sino ser una luz en un sistema imposible de que cohabite la justicia con la corrupción, más que desvelar el crimen. Lo importante es encarnar la justicia, especialmente porque él también es un detective o una persona fallida, quebrada, vacía, en un mundo vacío también. Muy, muy interesantes estas primeras aportaciones. Antes de seguir con el siguiente planteamiento mío, me gustaría hablar, porque creo que todo el mundo está viendo, que de nuevo tenemos aquí presente el vino, como en nuestro primer episodio. En nuestro primer episodio estuvimos probando un Bodegas Balbás de Ribera del Duero, y hoy vamos a disfrutar de un vino de la bodega familiar Muga, que es de 1932 y es de la denominación de origen más antigua en España, que es Rioja, que data de 1925. No sé si se sabe, lo digo, en España existen unas 70 denominaciones de origen. Obviamente la más conocida y la más antigua es Rioja, aunque yo el primer vino que traje era de Ribera del Duero, estaba barriendo para casa, como quien dice, porque yo en su día pues estuve una temporada trabajando en Ribera del Duero. Entonces, pues me gustaría empezar nuestra conversación, nuestro diálogo, proponiendo un brindis por la novela negra. Digamos que quiero brindar por lo que estábamos diciendo, ¿no? Por los detectives imperfectos, por los bares que abren hasta muy tarde y por todos esos lectores que todavía creen que es importante descubrir la verdad. Salud. 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 Está buenísimo. Yo creo que el Se vino antojó. es... Muy bueno, muy rico. Siguiendo con nuestra conversación sobre la novela negra, y además me pareció muy interesante, como digo, lo que estabais diciendo de justamente del detective. Claro, ya no tenemos detectives o inspectores perfectos, héroes perfectos como los que había antes, ¿no? Ahora lo que buscamos es la imperfección, es la persona que más que solucionar un misterio, pues podríamos decir que necesita terapia, ¿no? Tenemos detectives pues que muchas veces tienen problemas de alcoholismo, tienen una vida sentimental, por decirlo menos, bastante accidentada, a veces incluso hay problemas de corrupción, ¿no? Entonces, ¿creéis que modernamente nos fiamos más de un detective imperfecto, más humano, que de un héroe? ¿Lo diríais? Muy interesante la reflexión. Creo que con el paso del tiempo, un detective perfecto como habrá sido Poirot en las novelas de Agatha Christie o Sherlock Holmes con
Sir Arthur Conan Doyle, no podrían ser verosímiles en nuestra época. Y por eso quizá nos llame la atención estar más cerca de esas personas que están exorcizando sus propios demonios durante la trama de la novela, que alguien que estuviese más arriba o superior que nosotros, creo Sí, yo. yo creo que justamente eso, o sea, si hablamos del mundo moderno, uno sí busca al que está destrozado, al que ya no puede más, al menos a mí es como que con el que más me relaciono, o sea, porque creo que uno trata de a veces de identificarse y cuando ve como todos esos demonios del detective y todo lo que le está pasando, o sea, como que se fía más porque este tipo de detective creo que al mismo tiempo está tratando de salvarse a sí mismo o darle un sentido a su vida. Si resuelve el crimen, hay algo bueno en su vida, digamos como Mario Conde de Las Cuatro Estaciones de La Habana. O sea, él ya De está Padura, cansado, sí. él ya está cansado del sistema, él ya está cansado de sí mismo, pero igual sigue investigando. ¿Por qué? Porque si logra resolver el problema, o sea, le está dando sentido a su vida. Entonces yo creo que por eso es más fiable en estos momentos alguien más imperfecto. Y Reinaldo, ¿tú crees que, por decir uno, podríamos afirmar que al menos uno de esos primeros detectives, héroes imperfectos, fue Marlowe? Uy, total. Yo creería que específicamente para Latinoamérica, yo diría que sí, pero depende de dónde depende de dónde, digamos, posicionamos el origen de la novela negra en Latinoamérica, que creo que es algo borroso y difuso. Yo creería que empieza en México. Em, y en realidad no arguiría en contra suyo, pero prefiero decir que muy probablemente está en el texto de Bernal del complot. Complot mogol, sí, efectivamente, sí. Em, ese origen de la novela negra específicamente. De ahí se ha ido derivando, especialmente, creería yo, en Brasil. Creo yo que también para encontrar el arjé, el origen, el germen de novela negra siempre tiene que ser esos lugares donde están llenos de crimen, totalmente urbanizados, es decir, con una concentración poblacional marginalizada, bastante, digamos, con situaciones bastante precarias, como ya sean las favelas mexicanas o la Ciudad de México también. Entonces, pues me fui un poco ahí en el tren de pensamiento con respecto al respecto de lo que me había preguntado. Pero tal vez es que el borde es un poco más difuso de origen en Latinoamérica, especialmente porque es una respuesta bastante particular, una respuesta muy existencial del latinoamericano a lo que estaban escribiendo ya los estadounidenses un poco antes dentro de la Gran Depresión. Y yo quisiera solo decirle, yo justo, se recuerda que estábamos hablando de que con qué detective comeríamos. Yo justo comería con Marlowe porque es u- un detective que es bastante cínico, o sea, de verdad bastante cínico y uno podría creer que él, o sea, es serio, es malo, o sea, como pesado y cínico y que ya no cree en el sistema, pero al mismo tiempo tiene como un poco de fe todavía en la justicia. Entonces creo que sería súper interesante como poder hablar con él e intentar entenderlo, porque yo sí creo que entra en lo que usted cataloga de imperfecto, la verdad, que uno podría creer que es muy seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo está tan decepcionado del sistema, o sea, creo que sería interesante haber podido, o sea, como que conversar con ese personaje. Yo ahora también te quería preguntar, Esther, al hilo de lo que estabas diciendo tú, Reinaldo, y tú, Alice, em, justamente lo que tú decías de Brasil, ¿no? A mí me hace recordar la novela esta de Rubén Fonseca, Agosto, que trata de la situación, de la inseguridad y la criminalidad en Brasil, ¿no? Em, Naturalmente, ahora lo que vamos a hablar más es de la novela negra en Latinoamérica, pero sin perder de vista la perspectiva global, ¿no? Y lo que es un fenómeno, lo sabemos todos, es la novela negra nórdica. Y esto para mí, no sé cómo lo ves tú, Esther, pues abre una serie de interrogantes. El más importante es que, o sea, vemos unas sociedades que están, al menos eso nos parece, que son casi perfectas, que todo funciona, y bueno, hay un auge de novela negra increíble, ¿no? O sea, es una especie de contrasentido. Entonces, la pregunta que me surge a mí, al menos, ¿no? Es si la novela negra, y en el caso de la novela nórdica,
surge más por violencia, que en ese sentido no hay. Lo que hay es unos índices de alcoholismo brutales, los más altos del mundo, ¿no? Eso sí es un problema, pero vamos, no hay una inseguridad como puede haber en Latinoamérica o en otros países del mundo, ¿no? Y si eso surge, como digo, de la violencia o de una especie de sentimiento de culpa. Si hablamos de los países nórdicos, me viene a la mente Stieg Larsson, Con Millennium. que El es una Millennium, sí. especie de Millennium. thriller y novela Sí. negra, ¿verdad? Pero nos retrata debilidades del sistema perfecto, que evidentemente no es tan perfecto. Y cuando tú mencionas la parte del sentimiento de culpa, me llama mucho la atención ese comentario, Marcos, por la supuesta neutralidad que Suecia tuvo en su momento en la Segunda Guerra Mundial. Y que, bueno, ahí derivaron una serie de cosas y también lo que sucedió en Noruega en esa época de la guerra. Pero me parece que sí, puede ser un poco de culpa y que al final lo que nosotros queríamos percibir como perfección realmente tiene muchas debilidades. Ujú. Y yo creo que lo que busqué evidenciar es eso, supongamos justo con Larson, con Millennium, lo que él evidencia es que detrás de esa sociedad, o sea, que una sociedad se muestre como perfecta, justo lo que tú dices, es que no quiere decir que sea perfecta y que siempre hay violencia y es como bien perturbador ver que en las sociedades donde como que más felicidad se muestra, es donde están los crímenes como más atroces. Y entonces es eso, que una sociedad perfecta no quiere decir realmente que así, así se venden, pero yo creo que estas novelas nos muestran, eso no es la realidad, lo podemos asociar, digamos, como hoy en día las redes sociales, que todo es un mundo perfecto, algo que no existe. Entonces creo que la novela negra en los países nórdicos justamente es para eso, para decir, no todo es tan perfecto como se cree. Y antes de seguir, perdóname, Reinaldo, pero justamente estábamos hablando de héroes imperfectos y creo que se me ha olvidado en la presentación presentaros. He presentado a Esther, pero no he presentado a los compañeros periodistas culturales, Alice Utrera y Reinaldo Rodríguez, queridos y compañeros. Y Era que para mantener el misterio. Exactamente, y ahora lo voy a desvelar. Y bueno, y también decirles, pues el que le está hablando es Marcos Suárez, editor de Cultura. Esto por la imperfección, que estamos viendo que aquí estamos jugando mucho y muy alto el tema de la imperfección, o sea que estamos viendo que descubres una cosa muy humana, ¿no? Y siguiendo ya nuestro diálogo, Reinaldo, bueno, todos, pero empiezo contigo, Reinaldo. Yo creo que también es muy importante no solamente el detective o el comisario, sino también la atmósfera. Em, Hay ciudades que parece que han sido creadas para un ambiente de novela negra, ¿no? ¿Tú crees que es más importante esa atmósfera o el detective? Creo que, en primer lugar, la pregunta es muy buena y para tratar de responderla voy a utilizar el ejemplo del complot mongol. Dentro del complot mongol, el detective nace, digamos, el detective que se escoge para hacer la investigación al respecto de un posible atentado contra el presidente de los Estados Unidos en una visita en México, es una persona que sale de la revolución, es decir, es una persona que se sitúa dentro de la izquierda en un gobierno de derecha, trabajando dentro del sistema, digamos, oculto, lo que llamarían los clásicos los arcana imperi, los secretos del Estado, en un sistema totalmente corrupto, profundamente peligroso y criminal, donde todo vale. Es decir, al respecto de lo que usted preguntaba, el sistema creo que es simbiótico con el detective, en el sentido de que no solo el sistema político es el que crea al detective, sino que no importa aquello que sea externo al sistema político, digamos a la clase política dentro de la novela negra, mientras responda a una realidad, digamos, o a una necesidad de la realpolitik. Si él lo puede hacer, tiene los contactos y la falta de escrúpulos para moverse a través de chantajes, violencia, corrupción,
el detective vale. Entonces, creo que el ambiente es sumamente importante, pero porque la relación con el detective es casi de madre a hijo. Sí. Es decir, el ambiente engendra al hijo y el hijo lo sostiene. Porque para resolver antes, como usted lo decía también, la resolución del crimen es para regresar al orden anterior. Digamos, la justicia es su definición clásica, la restitución del orden después de una irrupción del mal. Pero en este caso la justicia es más un hálito de esperanza que otra cosa, porque los mecanismos de la justicia también son malvados o también son sin escrúpulos, digamos. Entonces no es tanto para traer justicia o traer orden al sistema, sino solo para limpiarlo. Y el detective es, además de engendrado por el sistema, no solo una víctima del sistema, sino que también perpetuador del sistema. Sin los mecanismos propios que tiene que utilizar, especialmente dentro del el complot mongol, no habría manera de resolver el crimen, pero también mantiene las estructuras especialmente investigativas, bajo esas premisas criminales. Y Esther, ¿qué piensas tú acerca de este tema? Reinaldo ha estado mencionando la cuestión de la Ciudad de México. A mí se me ocurre, pues, en Sudamérica, en Latinoamérica, sobre todo, pues, no sé, por ejemplo, Lima. También, ¿no? Es una ciudad que se presta mucho a ese ambiente negro, ¿no? Oscuro. ¿Tú piensas también, crees en esa función primordial de la atmósfera en la novela negra? Sí, y cuando oía escuchar a Reinaldo me recordé de algo que decían en Gato Pardo, que necesitamos que todo cambie para que nada cambie, para que todo quede igual. Y creo que es un poco lo que sucede en la novela negra, porque conforme se va desenrollando la trama o se van resolviendo los conflictos, al final las cosas no quedan mejor necesariamente, o no para todos, sino que para algunos grupos. Y en ese sentido, creo, como tú dices, que hay ciudades que se prestan. En España, por ejemplo, la novela negra en Madrid, en Barcelona, son como caldo de cultivo. Sí. Pero también creo que hay ciertas circunstancias que hacen interesante la novela negra en ámbitos latinoamericanos. La corrupción, sobre todo, ahora el narcotráfico también, y ciertas cosas que observamos en nuestro medio que hacen que la novela negra se pueda desarrollar con mucha facilidad. Si caracterizamos o intentamos caracterizar la novela negra latinoamericana, ¿tú dirías que un elemento diferenciador es que en esa novela latinoamericana negra es más importante la corrupción que el asesinato individual? Creo que van de la mano, pero me voy a atrever a mencionar una obra de Francisco Pérez de Antón, que no sé si él la conceptualizó como thriller, yo creería que es novela negra, y es La corrupción de un presidente sin tacha. Creo que ahí la corrupción es un protagonista importantísimo y que deriva en asesinato o en asesinatos. Entonces creo que son temas o personajes, depende cómo uno lo quiera ver, que son esenciales en la novela Y yo creo que negra. en Latinoamérica, justamente la novela negra nació para eso, para hablar y darle voz a todas esas injusticias, digamos, o sea, nació para hablar de la corrupción, del narcotráfico, de otro tipo de violencia. Y en Latinoamérica yo creo que sí a veces pesa, o sea, como que el detective ya no solo se enfrenta a resolver un crimen o al descubrir al asesino, sino se enfrenta a todo un sistema corrupto. Entonces es como un poquito o más difícil, y siento que a veces lo podemos sentir como más cruda o más como dolorosa, porque al final es nuestra realidad, entonces va más cercano a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces yo creo que sí va. Y quedándonos en esa caracterización de la novela negra latinoamericana, otra cosa que se me ocurre, que es que podríamos decir que es propia de esta región, ¿no? ¿Pensáis que es posible la figura del detective honrado en una sociedad donde todo se puede comprar Tal por vez, dinero? yo creo que no es, no es que sea imposible, es que nadie lo desea.
Yo lo diría de la siguiente manera, es más inconsciente que una cosa que las personas tengan proclividad consciente sobre ello. Yo creo que el detective dentro de la novela negra responde a una idea, digamos, reprimida del ciudadano común, que es yo sigo la ley, yo pago mis impuestos, yo trabajo honradamente todos los días, pero no puedo resolver ningún problema que en última instancia recae sobre mí. Sí. El detective entonces es la encarnación de la represión de la agencia individual del ciudadano. Todo el mundo desea que el detective exista, a pesar de que todo el mundo le escupiría si estuviese enfrente de él. Creo que es más una representación en verdad de los deseos más oscuros de las personas, es decir, resuelvan o por lo menos que alguien le dé una cucharada de su propia medicina a la corrupción, al crimen, etcétera, aunque sea por los medios que tenga que usar el detective. Por lo cual diría, no es tanto que no pueda haber una persona honrada dentro de esa eh, posición de detective, sino que el día que venga nadie lo querría. Esa es mi posición. Sería como un poquito más difícil como querer hacer lo correcto, o sea, porque de que tiene las ganas lo tiene, pero que lo dejen hacerlo también es diferente. Y yo creo que lo que busca también es un poquito diferente, porque me viene a la mente, no sé si alguna vez han leído 2666. O sea, ahí habla de femicidios y de un sistema totalmente corrupto, pero allá más allá, el detective lo que trata Bolaños, ¿no? El sí, chileno, sí, sí, Roberto sí. Bolaños, lo que trata de explicar o decir es no tratar de decir quién cometió el crimen, sino él estaba más impactado por la sociedad y por el sistema corrupto, decir cómo permitieron que sucediera eso. O sea, el punto acaba, no, sí, está bien, hay un asesino, hay un malo que está haciendo todo esto, pero el sistema, ¿por qué, por qué permitió que esto sucediera? Y cuando uno trata de exponer al sistema, creo que es cuando se vuelve más difícil ser, como digamos, ese Ujú. detective honrado o bueno. Yo creo que otro elemento es que estamos conscientes que en nuestras sociedades el crimen organizado cuenta con muchos recursos, armamento, en fin, y que por otro lado nuestras Fuerzas Armadas tienen que pagar por las balas que usan y las pistolas o los rifles que puedan utilizar son antagónicos. Entonces, creo que entendemos, y es de alguna manera lo que tú decías, que no es posible en una sociedad como la nuestra un líder impoluto que resuelva crímenes. Ujú. Antes hemos hablado del boom de la novela negra nórdica, ¿no? También tenemos, y es muy intenso, la novela negra del sur de Europa. En España, por ejemplo, teníamos, ya fallecido, al gran Manuel Vázquez Montalbán, que digamos que es uno de los primeros y de los mayores iniciadores de este género, ¿no? en España. Y de hecho, el italiano Andrea Camilleri llamó a su héroe Montalbano justamente en honor a Vázquez Montalbán, porque lo admiraba mucho, ¿no? Y yo, en este contexto de la novela negra y sobre todo en el sur, quisiera hacer la siguiente pregunta. Si no consideráis que la novela negra actual es o cumple la función que antes cumplía lo que llamamos la novela social. Porque yo ese ejemplo lo veo claro, no creo que lo conozcáis, pero hay un autor griego que se llama Petros Markaris, que yo lo reseñé en uno de los últimos boletines, ¿no? Entonces él es autor, entre otras cosas, de una serie, de una saga. Este no es detective, es un comisario, el comisario Costas Jaritos. Entonces, bueno, uno lee esa saga, son 16 o 17 libros, y uno tiene la impresión cuando lo lee que obviamente sí, al final se dice quién asesinó o quién hizo tal cosa, ¿no? Pero eso no es el objeto primordial de la novela, porque bastantes de esas novelas tratan de la famosísima crisis del euro, cuando se estaba discutiendo si Grecia tenía que dejar el euro, ¿no?
fue una crisis brutal en toda Europa, pero sobre todo en Grecia, ¿no? Fue desastroso. Entonces este autor habla justamente de esta crisis y del impacto de esa crisis en la sociedad a través de estas novelas del comisario Kostas Haritos, ¿no? Entonces, en todo ese contexto, me gustaría saber si también pensáis, yo lo creo, si también pensáis que la función o una de las funciones primordiales de la novela negra actualmente es lo que antes cumplía la novela social, porque en la novela social, básicamente, ¿de qué se hablaba? Pues de las fábricas. Ahora no, ahora se habla de dinero negro, se habla de corrupción, de asesinatos y de crímenes, ¿no? Entonces, ¿veis que hay esa nueva función de la novela negra en el sentido de que es la nueva novela social? ¿Cómo lo veis? Bueno, quiero comentar varias cosas de lo que dijiste antes de responder a tu pregunta. Y respecto del comisario Montalbano, vale la pena decir que ha sido tan atractiva su historia que se ha desarrollado en 20 años realmente, que hay sitios turísticos en Sicilia Sí, sí. donde uno puede ver dónde se filmó X cosa del comisario. Creo que también es importante mencionar al detective Endeavour, a Morse, en la literatura británica, y que es un detective tan inteligente, pero con tantos demonios, que ha cautivado también por años en su primera versión de los 80s y ahora en la de los 2000 y pico eh, al público. Ya hablando de tu pregunta, Marcos, yo debo confesar que estoy cautivada por Juan Gómez Jurado, con todo su universo de Reina Roja. Y justamente en una de sus obras, él muestra la descomposición de Mallorca, en donde eh, la cantidad de mafia rusa que Ujú. hay ha convertido la ciudad en un centro de drogas, de trata de personas y una serie de temas de descomposición social que normalmente yo no lo sabía antes de haber leído la novela. Entonces sí creo que es una especie de denuncia de lo que está sucediendo en muchos escenarios del mundo. Y también porque, como respondiendo a lo que usted decía de la novela negra, si era como la nueva, pues, novela social, yo creo que quizás sí, porque, por ejemplo, en Mindhunters, pues, los autores lo que tratan de decir es que, o sea, la sociedad, o sea, que el tipo de violencia que se acepta es lo que determina qué tipo de sociedad es, y creo que eso está muy bien, o sea, creo que es algo que es bastante cierto, porque la novela negra al final lo que nos intenta decir es hasta dónde es capaz el ser humano de llegar cuando desaparecen las reglas. Entonces creo que por eso sí es como, eso está relacionado con la novela social, porque Mindhunters habla pues justamente de eso, de los problemas mentales que existen en el ser humano y cómo eso lleva a ser una sociedad violenta. Yo creería, no soy muy ávido lector de la novela social, especialmente porque tiende a ser muy moderna. Pero yo creo que la diferencia entre novela negra y novela social es que la novela social está encerrada Bueno, pero dentro perdona, novela social también es Dickens, por ejemplo, y eso no o es Emile moderno, ¿eh? Solá, que era lo que iba a Claro, llegar. claro. Em, pero hay autores que se rescatan, creería yo. Pero muchas veces está encerrada dentro de una idea de la posibilidad de la perfección o de reparación a través ya sea de la educación o el progreso, etcétera. Mientras que la novela social, em, la novela negra, digo yo, a la cual se asemejan más, a pesar de que no son Juan Rulfo, Dickens también, Emile Solá, em, la novela negra tiende a ser muchísimo más pesimista y además toma un enfoque muy, creería yo, oscuro dentro de las posibilidades de agencia del individuo. Además que con respecto a lo que había dicho anteriormente sobre el detective honrado, creo yo que también hay una especie de goce prohibido en el hecho de que una persona rompa las reglas para mantener el orden que es desordenado, si eso tiene algún sentido. Ujú. Es decir, el lector siente un tipo de placer
intelectual en el leer cómo una persona dentro de un sistema que nunca va a cambiar, que esa es la percepción hasta también un discurso normal latinoamericano, como una de las personas sí puede ser suficientemente astuto y sagaz como arquetipo del lazarillo o el vivo en Latinoamérica para poder perseguir un crimen y además imponerse ante los que son igual que él, corruptos, criminales, asesinos, etcétera, borrando la línea también entre el detective y el criminal. Entonces, a pesar de que tienen sus similitudes y responden a condiciones sociopolíticas, económicas, ambas, las respuestas son muy distintas. Creo yo que una es moderna, bastante creyente en la posibilidad de seguir adelante, y la otra es posmoderna, encerrada en un sistema imposible de cambiar. Buena reflexión y aportación. También me gustaría hablar, y bueno, antes de hablar del siguiente tema, quería abundar en una cosa. Tú mencionaste, entre otros, Esther, al famosísimo comisario Montalbano de Andrea Camilleri, que falleció hace poco tiempo. Debo decir en ese contexto que además una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que de las que yo he visto, o sea, creo que es la única o una de las pocas sagas de comisarios, ¿no?, donde la serie que se hizo después está a la altura. Es verdaderamente buena, cosa que raramente sucede. Esto dicho de paso, ¿no? También me gustaría tocar el tema de la mujer. Cada vez hay más autoras, ¿no?, en la novela negra. Yo, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo leí una novela de la argentina, ¿cómo se llamaba?, Claudia Piñeiro, que se llama Las viudas de los jueves. Me gustó mucho. Entonces, en este tema de las autoras, que cada vez hay más, se me ocurren dos preguntas que me gustaría plantearos, ¿no? Una es si el hecho de que sea una autora en vez de un autor, una novela negra, ¿no?, eso hay verdaderamente, y si lo hay, ¿cuál es el cambio de perspectiva que existe? O simplemente es cuando en vez de un autor es una autora, ¿no? Y la segunda pregunta que quisiera hacer en este marco, ¿no?, es si creéis que la violencia contada por una mujer es más incómoda. ¿Qué os sugieren estas dos cuestiones? Creo que tenemos ciertos estereotipos y podríamos decir que generalmente se percibe, se cree, se tiene el paradigma que los más crueles son los hombres. Entonces puede costar un poco encontrar o leer sobre un personaje femenino que sea capaz de infligir tanto dolor. Perdona que te interrumpa, los autor, crueles y los más simples, los hombres, más. y que una autora tenga la capacidad, digamos, de recrear tanta violencia, es un poco duro a veces de entender, pero creo que la incursión en general de la mujer en la literatura, no solo en novela negra, sino que podemos hablar de novela histórica, de ficción, en fin, realmente ha sido enriquecedor para la literatura en general. Y bueno, podemos ver personajes de la vida real que son mujeres y que pueden ser más crueles que un hombre. Lo que pasa es que quizá se relaciona a la mujer con la abnegación de la maternidad y todo eso, pero también hay casos en la vida real que lo pueden testimoniar. Y yo creo que la diferencia también radica en desde la forma o desde el punto de vista que se ve la violencia, porque creo que la vemos de manera diferente. Y creo que por eso la novela negra, desde el punto de vista de una autora,
creo que llega a incomodar un poquito más porque es un poquito más íntima, se vive un poco más de cerca, entonces como esa cercanía llega como a intimidar un poco. Digamos, Paula Hawkins, ella escribió, muchos no lo consideran novela negra, yo creo que sí, ella escribió La chica del tren, pero ese tipo de violencia que no es tan épica y es más íntima. O sea, si llega se la recomendé a un par de amigos y si llega a tener un poco un choque, o sea, sí les impacta un poquito más porque es como más profunda. Ujú. Yo creo que la relación de la violencia, del hombre con la violencia, es mucho más natural, en el sentido de que la violencia, en el caso específico injusta de la novela negra, ya es un problema, pero la violencia en general utilizada para propósitos de la justicia o lo que sea, como la guerra justa, es adecuada, es deseable y es obligatoria. Los niños desde chiquitos juegan a la lucha, juegan a que son soldados, se disparan, etcétera. Y como la violencia es un poco más ubicua y presente dentro de la vida del hombre. Em, pero estoy de acuerdo con Esther. La violencia dentro del psique de la mujer, especialmente por la condición biopsicológica de que frente al hombre promedio es indefensa, es mucho más sádica y mucho más cruel, porque habitualmente tiene un contexto profundamente psicológico. El dolor viene no de un crimen, digamos, muy sangriento o lo que sea, sino que viene de la mano con un sufrimiento anterior que es discursivo, es que entra al corazón. Es decir, por poner un ejemplo no tan abstracto, el crimen usual de un hombre sería golpear a otro hombre en una fiesta por estar borrachos y haberse peleado. La escalada en tensión llega al punto donde, si hay más problemas, llega la violencia. Pero las mujeres no tienden a ser así, sino que tienden a utilizar mecanismos psicológicos, Total. chismes, tienden a usar mentiras o tienden a usar formas que dañan la psique y que la rupturan Pero más más profundamente profunda. que un hombre. Y en el peor de los casos, veneno. Y habitualmente es veneno. Hay una novela negra, yo la consideraría novela negra, a pesar de que no está el rol del detective tan importante, creería yo, como la de la persona que es el criminal, que es del profesor Osvaldo Salazar, por el lado oscuro, donde el crimen es profundamente bien trazado por la madre, donde tiene a todas las personas sujetas bajo, digamos, su ley, escondido el crimen, y es con veneno. Es decir, no es un crimen violento per se, pero la misma idea del sufrimiento que puede causar, psicológico, el terror que puede causar, es lo que hace a la mujer, creo yo, un buen personaje si se sabe apreciar el profundo dolor psicológico que puede causar. Y estoy creo que ahí totalmente de acuerdo con Reinaldo, porque justo en esta novela de La chica del tren, bueno, la novela va en dos personajes, ¿verdad? Pero ella hace que el personaje que es el culpable, o sea, el trauma que causa en la otra persona es todo un juego psicológico impresionante que uno al principio no tiene idea que esta persona va a ser el que cometió el crimen, pero es tan increíble cómo juega esta persona con la psicología de la otra, o sea, con su mente, cómo la lleva a un dolor tan profundo, cómo la va rompiendo que la persona termina siendo alcohólica, drogadicta y todo por todo lo que jugó con su mente, que es impresionante. Entonces yo creo que sí, o sea, la mujer puede llegar a ser así bastante, no sé, destructiva o no sé cómo ponerlo. Para tener de expandir, habitualmente, digamos, el crimen del hombre, especialmente en novela negra, pero también reflejado en la vida real. El tema sexual tiende a ser mucho de dominación únicamente y después el asesinato es así bastante grotesco y sangriento. Pero la profundidad psicológica del crimen dentro de personajes mujeres tiende a utilizar el sexo como un simulacro también de dominación, donde el hombre supuestamente domina y la mujer termina asesinándolo a través de seducción, a través de otros mecanismos que revelan quién es la que tiene el poder al final. Entonces, creo que las aristas del crimen agarran mucha profundidad
cuando es una mujer, especialmente por lo impactante también Ujú. que es. Y me gustaría tocar también un tema respecto a un festival, que es uno, no sé si es uno de o el más importante de novela negra, que es la Semana Negra de Gijón, que tiene lugar ahora en la primera semana de julio, creo que es, y que va a ser este año la 39ª edición. Esto se tiene lugar desde el año 1988, siempre con gran éxito y que se está expandiendo. Creo, no sé si me equivoco, Esther, que el fundador fue el español, el asturiano Paco Ignacio Taibo, que aunque nacido en España, pues ha pasado gran parte de su vida en México, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de tu opinión acerca de esta Semana Negra de Gijón, de este festival, y también de lo que tú crees que es la mayor aportación de la novela negra latinoamericana al festival. Uy, una pregunta muy compleja de un festival que se desarrolla en tu tierra, por cierto. Sí, señora. Y bueno, creo que encontró un nicho muy importante. No estamos hablando de una feria de libro, estamos hablando de un género específico que definitivamente tiene muchísimos adeptos. Y creo que ese intercambio que se da durante el festival es importante para ver tendencias, para conocer autores. Y yo creería que uno de los grandes aportes a la novela negra latinoamericana podría ser Bolaño. Creo que es uno de los grandes. Y creo que en España sigue marcando el paso en muchos temas y entre ellos la novela negra. Y pues ya mencioné mi adicción última, que es Juan Gómez Jurado, pero también podemos mencionar a Carmen Mola, Ujú. que estos 3 autores ganaron el Premio Planeta en 2021 con La Bestia, si no me Sí, equivoco. sí. Entonces, creo que es algo que eventualmente podríamos emular en algunos de los países latinoamericanos, el poder fomentar más que se escriba novela negra. Yo también os quisiera preguntar a los tres, cuando tanto dentro de Latinoamérica como fuera se habla de novela negra latinoamericana, pues enseguida se habla de la saga de Mario Conde, de Leonardo Padura, de la saga de Cayetano Brulé, de Roberto Ampuero en Chile. Digamos que esos son los más conocidos. Pero si vosotros tuvierais que, digamos, recomendar 3 novelas de novela negra latinoamericanas, tanto a latinoamericanos como a no latinoamericanos, porque me imagino que sería diferente la elección, ¿no? ¿Cuáles nombraríais? Está difícil. Yo voy a empezar con un suizo que mezcla para mí novela negra y thriller, Joel Dicker, que tú reseñaste el caso de Harry Quebert Sí. en el boletín. Creo que lo hace de una manera genial y conforme lo va moviendo a uno en la novela dice, no, este es el responsable y después no, es este otro. Y al final uno dice, sí, la prueba o las, sí, las pruebas estaban ahí a la vista. Para mí ese es uno de los grandes. Eh, Voy a reiterar, yo sí sugeriría que todos pudiesen leer Reina Roja. Y la serie que está en Prime, alrededor del primer libro, la verdad que está muy bien lograda. Y los invitaría a leer esta obra de Francisco Pérez de Antón, nuestro español guatemalteco, con este libro de la corrupción de un presidente sin tacha. Ujú. Yo la verdad es que 3 no puedo, pero uno que ya lo había mencionado, que es de Roberto Bolaño, la de 2666, Sí. porque la verdad es que para mí es bastante, y tal vez por el hecho de ser mujer, eh, la manera en que él aborda los femicidios y cómo va como incluyendo a la sociedad y que no habla solo de novela negra, no solo habla de el crimen en sí, sino también de este miedo colectivo que envuelve a toda una sociedad. Entonces es como muy bueno, así que ese es el que recomendaría yo.
Solo ese. Es que, sí. ¿Y tú, Reinaldo? De grandes exponentes tendría que leer muchísimo más, creería yo, para dar un buen consejo de lectura, pero a mí me parece muy interesante la perspectiva que hubo un diputado italiano, Sciascia, de apellido Sciascia. Suena raro porque es siciliano, evidentemente. No me acuerdo ahorita particularmente el nombre de su obra, su magnum opus, pero a mí lo que me parece bastante profundo de la obra es que él llega a incorporar su conocimiento de cómo funciona el estado profundo, llamémosle, italiano, con respecto a la relación que tiene con las mafias. Entonces, no solo digamos, el contexto social, económico, también un poco hermético de Sicilia, su propio dialecto es una isla también, geográficamente ya es de por sí tiene sus barreras naturales, sino que también el hecho de cómo él incorpora ese conocimiento de los secretos del Estado, de haber sido participado en él, em, tiene múltiples obras. En sus obras me parece una lectura que probablemente tal vez no es la mejor, pero sí es sumamente interesante ver la perspectiva de de una persona dentro del Estado con respecto a la novela negra. De ahí Bernal, que sería el del complot de Mongol, me parece súper importante. Una obra también fundacional de novela negra, especialmente por el twist. El libro se llama El complot mongol. Se basa, digamos, dentro de este espacio de la Guerra Fría. ¿Quién es el que quiere asesinar al presidente? ¿La Unión Soviética? ¿Por qué el detective pasa por el barrio chino? De ahí viene el tema del complot mongol. Únicamente para darse cuenta de que el enemigo son ellos mismos. Es decir, empieza esta otroreidad, digamos, un símbolo de ser distinto a un ente extraño que es el amenazante, para darse cuenta que el ente extraño amenazante son ellos mismos, la corrupción misma de México. Y de ahí tendría que decir o Elroy o Taibo tal vez también. Taibo tiene el detective Shane, ¿cuál es el apellido? Sí, algo con B y luego Shane al final. Belajuarán Shane, sí, creo algo yo, así. un típico burgués que se vuelve alcohólico, pierde todo y la única esperanza de vida que tiene es encontrar el crimen. La obra se llama Días Cerrados, creo que se llama, no recuerdo bien. Probablemente serían de los que yo recomendaría para darle lectura. Yo diría que desde mi punto de vista, claro, todo esto siempre son opiniones parciales y pueden ser perfectamente discutibles. Yo creo que ha quedado bastante claro que a mí me gustan bastante las sagas en la novela negra, y yo me decantaría aunque me gusta mucho Leonardo Padura, tanto la novela negra como su obra en general, me decantaría por Roberto Ampuero, que es un autor, es un literato, también estuvo metido en política porque fue ministro de Exteriores del gobierno de Piñera. Y la saga suya de Cayetano Brulé, que es un detective, pues lo típico, ¿no? Pues que tiene sus problemas de pareja y sus problemas de integración en la sociedad, con el añadido de que Cayetano Brulé en la novela, él no es chileno, o sea, él es un refugiado, es un emigrante de Cuba. Entonces eso le da, digamos, una complejidad añadida, ¿no? Además, yo creo que Roberto Ampuero es una persona que plasma muy bien, aunque Reinaldo no ha estado 100% de acuerdo conmigo, pero yo pienso que sí cumple muchas de las funciones de la antigua novela social, la novela negra actual, ¿no? Y eso lo demuestra o lo plasma muy bien Ampuero en sus novelas, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas novelas de Cayetano Brulé justamente habla de las protestas masivas por la suba de los precios en Chile, ¿no? Y eso lo plasma muy bien en una de esas últimas novelas. Luego también añadiría dos sagas que no hemos nombrado hasta ahora. Una es la del noruego Jo Nesbø, es el comisario, creo que se llama Harry Hole, que es bastante buena. Y luego me quedo con una española, para variar,
y para que no se me vea demasiado el origen, ¿no? No sé si conocéis a Lorenzo Silva. Lorenzo Silva es autor de una serie que se llama Bevilacqua. Bevilacqua, son dos guardias civiles, o sea, ahí no es que sea un comisario, tal, es una institución puramente española, que es la Guardia Civil, ¿no? Eso ya le da una personalidad muy propia. Y dentro de esa saga hay dos personas, uno que es un teniente, yo no estoy muy enterado de las graduaciones, pero en fin, un teniente en la Guardia Civil que está encargado de casos especiales, y su ayudante que es mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues también compensa muy bien en esa pareja, ¿no? Y lo curioso del protagonista masculino es que él es de origen uruguayo. O sea, él no es español, ¿no? Es español ahora, pero es de origen uruguayo, ¿no? Y es al igual que las recomendaciones que tú hacías y que te agradecemos mucho, yo esta de Bevilacqua sí la recomendaría a todos los lectores, tanto latinoamericanos como no latinoamericanos. Aquí obviamente estamos hablando y nos estamos dirigiendo a latinoamericanos y centroamericanos concretamente. La serie Bevilacqua es muy buena y es digna de leerse. Y ahora, antes de pasar a nuestro brindis final y a una pequeña información final sobre el vino, me gustaría que, y empezando contigo, con nuestra invitada, Esther, que nos des, porque seguramente se nos han quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Que nos des un mensaje final. Bueno, yo el mensaje final que quisiera compartir es la importancia de leer para divertirnos, para distraernos y la importancia también de compartir la lectura con otras personas. Y en ese sentido quiero contarles brevemente una anécdota, y es que en un edificio que yo frecuento mucho, miraba a un conserje leer mucho en sus tiempos libres. Entonces, en un momento le pregunté, mire, ¿usted disfruta mucho de leer? Y parafraseando, me respondió, sí, señor, pero no puedo leer todo lo que yo quisiera. ¿Y por qué? Porque son muy caros los libros. Eso fue más o menos en 2022, por allá en un febrero. Y entonces le dije, mire, le voy a prestar un libro y cuando lo termine, me lo devuelve y yo le doy otro. Religiosamente, él me ha devuelto los libros más o menos 15 días después de que se los he prestado, y de 2022 a 2026 van más de 72 libros que le he prestado. Increíble. Y hubo 2 veces que se retrasó. Una fue porque estaba leyendo historia del arte guatemalteco y me dijo, mire, me puedo tardar un poquito más porque estoy aprendiendo mucho y estoy releyendo. Le dije, mire, tárdese todo lo que usted quiera. Y la otra fue porque había llovido mucho y el libro que yo le presté se había mojado. Entonces estaba tratando de secarlo y por eso no me lo devolvía. Entonces, él se llama Pedro. Entonces, la invitación es que identifiquemos a esos Pedros que están cerca de nosotros y que quieren leer y que disfrutan de leer. Y si podemos hacer algo en esa línea, ayudemos a motivar y cultivar el hábito de la lectura en Guatemala. Estupendo. ¿Tú nos quieres decir algo para finalizar, redondear el... Tal vez al respecto de nuestra relación, la relación del lector actual con la novela negra? Muchos de los textos de novela negra, creería yo, vienen de una parte del inconsciente colectivo de las personas. No solo está la crítica hacia el sistema corrupto, que es una cosa no tampoco tan inconsciente, sino esa vista en un espejo de, digamos, onírico, donde uno quisiera ser el que tiene agencia, el que tiene capacidad no de cambiar el mundo, pero de hacer algo.
tal vez no perderse en la represión psicológica que produce, ya sea cualquier tipo de sistema, ya sea un sistema totalitario, autoritario, em, un sistema, digamos, muy corrupto, sino encontrar, tal vez no la solución, porque no creo que exista tampoco particularmente, y ese es el mensaje de la novela negra, pero encontrar quién es uno al respecto de o el personaje del detective. Es decir, uno se ve en él y la pregunta es, ¿somos igual de criminales que el otro o no? Es una respuesta sobre pecado original, es una respuesta sobre imago Dei, es una respuesta sobre muchas cosas. Y creo yo que dentro de la novela negra, para latinoamericana específicamente, que convive con el crimen, con la corrupción, con la desesperación, son preguntas que uno tiene que hacerse al leerlas. Bueno, yo creo que lo que iría yendo un poquito en el contexto de lo que decía Esther, de que leer es una forma de divertirse, y para todos los que no son lectores, yo creo que la novela negra, a pesar de que muchos pueden considerarlo que es un poquito difícil de entender, yo creo totalmente lo contrario. Yo creo que es excelente para cualquier persona que no lea, que considere que la lectura es aburrida, que se duerme, porque hay muchos que dicen, no, es que me siento a leer y si el libro no me atrapa desde las primeras páginas, ya me perdí. Creo que la novela negra es excelente para empezar a leer, tiene como esa picardía, eso que te engancha, y además se habla mucho sobre contextos que vivimos día a día, entonces todos nos podemos sentir identificados. Entonces invitarlos a todos que vayan, que de todos los libros que, que hablamos hoy, vayan, se compren uno y empiecen a leer novela negra, porque la verdad para mí es uno de los géneros que más disfruto. Y yo también creo que la novela negra, si uno se pregunta de ¿por qué leemos tanta novela negra y por qué seguimos leyendo novela negra, ¿no? Yo creo que una de las razones, y quizás esto pues escandalice un poco lo que voy a decir, pero la novela negra habla de los crímenes, y los crímenes, al fin y al cabo, son una de las manifestaciones más sinceras del ser humano. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Quiero agradecer a nuestra invitada, a Esther Broll, a Alice Utrera, periodista de cultura, y también periodista de cultura, a Reinaldo Rodríguez, por esta muy agradable conversación, que yo creo que podemos cifrar el éxito de la conversación, del estar aquí juntos charlando, el que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, y eso es una señal de que ha sido fructífero, ¿no? Y antes de despedir el podcast de Sobremesa, me gustaría proponer un último brindis con este vino, que como dije es de la bodega Muga, de La Rioja, y lo que no dije antes es que el primer vino que nosotros tuvimos en la primera sobremesa fue un Ribera del Duero Crianza. Entonces, en otros países esto no se regula tanto, ¿no? En España, si yo hablo de un vino de crianza, me estoy refiriendo a un vino que ha tenido 24 meses de envejecimiento. Y de esos 24 meses, 6 meses al menos tienen que haber sido en barrica de roble. Aquí estamos probando, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un vino pues, que ha resultado muy bueno, de lo cual me alegro, obviamente. Un vino de reserva como este tiene que tener un mínimo de 36 meses, 3 años de envejecimiento. De esos 36 años tiene que tener al menos, un año de envejecimiento en barrica de roble. Y en este caso de esta bodega familiar, el roble que tienen no es ni francés ni de Estados Unidos, que son los que normalmente se utilizan, sino que estos son de fabricación propia en la bodega. Dicho esto, propongo un brindis. Yo diría que brindemos por los libros que nos producen una cierta desconfianza, porque al fin y al cabo, esos son los libros que producen en nosotros una mayor lucidez. Salud. 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 Y con esto quiero despedir este segundo episodio de Sobremesa. Esperamos que haya sido de interés
y les esperamos aquí para un próximo episodio de Sobremesa. Muchísimas gracias.